Hola, bienvenidos. Un privilegio poder estar nuevamente con ustedes en esta nueva emisión de Entrevistas Misioneras. Y vamos a tener el honor de poder compartir con nuestra hermana Pamela Corbalán. Ella vive en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Ella es misionera, tiene un llamado por parte del Señor a ir a servir a la nación de Cuba. Así que hoy vamos a tener esta chance de poder charlar con ella, de conocer sobre su llamado, sobre el proyecto que ella ha puesto en su corazón. Así que, hermana Pamela, bienvenida. Gracias por esta oportunidad y este tiempo que nos estás brindando. No, muchas gracias a ustedes. Para mí el honor es para mí y un privilegio poder ser parte de esto que, como hablamos hace unos minutos, no tenemos noción de a dónde va a llegar este video, de quién lo va a escuchar, así que sinceramente está en nuestro corazón que cualquiera de las palabras que digamos sean guiadas por el Espíritu Santo para encender a su iglesia. Creo que ese es el motor principal de misiones, poder encender a la iglesia y que la iglesia viva en un constante movimiento en el que entienda que no estamos para preocuparnos quizás por las cosas terrenales o lo que estamos viviendo, sino estamos para extendernos, para preparar al cuerpo de Cristo para cuando Él vuelva. Así que realmente en estos tiempos tenemos que tomar las herramientas que tenemos como esto y poder seguir y profundizar en la movilización de la iglesia. Amén. Bueno, para empezar ya esta entrevista, hermana, te quiero preguntar cómo y cuándo comenzó tu llamado en esto en el mundo misionero y particularmente cómo fue tu llamado hacia la nación de Cuba. Bueno, eh, cómo inició creo que bastante largo porque no fue de un momento a otro, sino que fue un proceso. Eh, yo, como muchos se van a dar cuenta cuando me escuchen, soy santiagueña, pero nací en Tierra del Fuego, entonces como que ya mis orígenes hablan de una familia misionera, de que mis papás son santiagueños por causas ministeriales y también laborales, siempre han viajado constantemente. Hemos vivido en el sur, yo nací en Tierra del Fuego, luego me crié en Santiago del Estero y también por razones ministeriales y laborales vinimos a vivir a Río Cuarto hace ya unos 12 años. Eh, pero crecí en la iglesia y recuerdo como mi primer recuerdo de esa llama o ese encender misionero, eh, creo que fue como a los 6 años y vino una misionera, o sea, fue por la visita de una misionera que venía de África y ella vino y me acuerdo en ese tiempo que puso un videocassette, Dios mío, que tantos años, puso un videocassette y con un televisor y me acuerdo en Santiago hacía, no sé, 40 grados de calor y era una iglesia muy grande y a todos los niños nos habían sentado ahí al frente y pusieron micrófonos al televisor para que se escuchara y lo que yo vi me impactó. Lo que yo vi acerca de todo lo que ella había estado haciendo, ella estaba en Mozambique y el trabajo que hacía con los niños eh, fue muy fuerte para mí, me impactó mucho eh, la forma en la que ella estaba entregándose para el Señor. Yo hasta ese momento solo pensé que servir a Dios era ir a la iglesia o ir cantar, porque yo cantaba, entonces, bueno, yo me sentía que esa era la vida cristiana, ¿no? Y cuando yo vi lo que ella hacía, entendí que había más y algo se encendió en ese momento. eh, es por eso que como entre paréntesis, creo que es tan importante que siempre la iglesia traiga misioneros, que hayan estas cosas. Bueno, ahora no podemos quizás reunirnos como antes, pero siempre estar pensando en cómo dejar que un misionero cuente su experiencia en la iglesia, porque verdaderamente eso enciende y abre los ojos a otra realidad que muchas veces al estar inmersos en nuestros problemas o nuestras situaciones, no nos damos cuenta lo que están haciendo otros hermanos por amor a Dios. Y yo creo que ese fue mi encender a los 6 años, ver cómo ella desparasitaba a cada niño, cómo los limpiaba, cómo
los sanaba cuando los gusanos hacían pozos en su cabeza, en sus pies, y yo realmente veía a esos niños y me veía a mí de su misma edad y viviendo otra realidad tan diferente. Y bueno, creo que eso fue como el primer impacto. Luego, como toda adolescente cristiana, me fui a muchos campamentos cristianos y ahí siempre hacía, ¿no? Oraciones y promesas de fe y le decía al Señor, mi vida es tuya y heme aquí, y sin saber, ¿no? Uno muchas veces lo que dice. em, y ya para los 23, 24 años me fui al Instituto Bíblico Mediterráneo en Córdoba y ahí estudié 3 años. Y ahí creo que fue como una profundización no solo de la palabra, sino de entender la obra misionera. Ahí me formaron, me enseñaron que era un movilizador, que era un candidato, que era un departamento de misiones, un área de misiones en la iglesia. Es como que profundicé mucho más algo que yo solo lo sabía como de vista. Y en mi primer año fue una confirmación fuerte. En un tiempo de oración tuvimos una semana de, intensiva de adoración y intercesión y nos visitó el misionero Rafael Hayat y como éramos poquitos en el seminario, a diferencia del IBRP en Buenos Aires, nosotros éramos poquitos en Córdoba y siempre teníamos esa ventaja de poder almorzar, cenar con el invitado que viniera o el misionero. Entonces ahí le hacíamos muchas preguntas. Y mi pregunta, obviamente, era al misionero, ¿cómo sabía uno que tenía un llamado misionero? Porque yo ya había renunciado a un par de cosas para estar en el seminario con la perspectiva de volver, ¿no? O sea, decía, bueno, son 3 años, me está costando un poco, dejé, no sé, la universidad, no tengo un trabajo fijo. Cuando termine esto, obviamente voy a ir a trabajar y voy a retomar mis actividades. Y pensar en que me podría llegar a ir de misionera era una locura, ¿no? Entonces, yo tenía que tener la convicción de que así fuese, porque no podía dejar todo por una corazonada. Y me acuerdo que Rafael Hayat fue bien claro y nos dijo que un llamado misionero es cuando Dios te llama a hacer algo y eso permanece en tu corazón por mucho tiempo. O sea, pueden pasar años y nunca te vas a olvidar y nunca vas a ser totalmente feliz, por más que esté Cristo en tu corazón y por más que hagas lo que hagas, no vas a ser pleno porque no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, eso fue como muy, muy fuerte. Los demás años fueron como perfeccionándome, ¿no? Y creo que está unida a la otra pregunta que me hiciste, em, cuando yo empiezo ya, porque creo que todo va en un proceso, tengo amigas que han tenido sueños específicos con el país donde Dios los llamó, pero en mi caso fue un proceso. Yo primero entendí que tenía un llamado misionero y después Dios me empezó como a mostrar el panorama, ¿no? El mapa y fue haciendo foco cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y yo empecé orando por muchos países centroamericanos. Y en ese tiempo nos visitaban todos misioneros centroamericanos, ¿no? Eh, de Guatemala, de El Salvador, de Haití, de Honduras. Entonces yo era todos los meses que venía un misionero, yo oraba por Honduras. Entonces yo lloraba todo ese mes por Honduras y Señor, salvo Honduras y hacía carteles en mi habitación y oraba por los niños. Y ahí también estaba, ¿no? El descubrir mi ministerio en el llamado misionero, porque yo por muchos años había cantado y pensé que mi llamado era ser como Lily Goodman, Argentina. Y entonces ese engaño también de encasillar lo que uno hace para Dios como el todo, ¿no? Como, bueno, yo toco la guitarra y para eso voy a morir dentro de la iglesia o no sé, yo hago tal cosa y es a eso lo que Dios me llamó. Y yo tuve que como ir procesando que Dios me estaba llamando a un área específica, pero transculturalmente. Entonces, de a poco empecé a descubrir mi llamado con los niños y entonces yo
es como que unía todo, ¿no? Porque siempre me cautivaba el labor misionero con los niños, o sea, siempre era algo que me quebrantaba, que me hacía llorar, que me hacía estar por meses orando porque veía cómo estos misioneros abrían hogares de niños, abrían escuelas, trabajaban con los niños de la calle y eso era algo que iba uniéndose a la vez. Yo en el seminario iba perfeccionándome en mi trabajo con los niños. eh, y entonces es como que yo no tenía, cuando me gradué en mi tercer año, yo no tenía una especificación a qué país iba a ir. Y eso era algo que me preocupaba porque es como que yo decía, yo quiero saber, no quiero orar por todo en general, sino que yo quiero saber porque también de eso depende mucho el que uno pueda como hacer foco y ser certero, porque uno al saber el país, uno comienza a estudiar su historia, comienza a estudiar su cultura, pero no puedo estudiar de toda Latinoamérica, es como mucho. Entonces empecé como a orar más específicamente. Pasaron un par de años en donde serví en otras iglesias a tiempo completo y Dios me fue marcando más fuerte el trabajo con los niños. eh, entonces yo es como que empecé como ya a dejar atrás sueños personales de cantar, de, no sé, grabar un CD o de tener una banda cristiana famosa y empecé como a escribir canciones para niños, empecé a perfeccionarme en cómo dar una clase, en cómo trabajar con un niño si es abusado, cómo trabajar con los niños fuera de la iglesia, ¿no? En Horitas Felices, y dentro de la iglesia con niños, hijos de ministros. Y en ese proceso vuelvo a Río Cuarto, a la que ahora es mi actual iglesia local, y en ese volver comienzo como a poner como un poco como los pies sobre la tierra, puede decirse así, como a empezar a vivir, ¿no? Verdaderamente como la vida real, porque si bien el Instituto Bíblico es hermoso y es una experiencia que los que lo han hecho siempre van a coincidir que te marca la vida, es un antes y un después, y la gente que conoces ahí, los amigos, los profesores, se quedan para siempre en tu vida, pero también es como un ritmo tan intenso y tan acelerado que uno sale de ahí creyendo que va a devorar, ¿no?, el mundo y después se encuentra con otra realidad fuera en la que tienes que volver a tu casa, ¿no? Como a tu casa local, a tu iglesia local y presentarte ahí como dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Si tenés que volver de cero a abrir una puerta y recibir a los hermanos, limpiar, trabajar con niños, o sea, y que en el seminario no te haga sentir que sos eh, mucho más alto que el pastor, ¿no? Como que podrías suplantar a todo el plantel de ancianos que hay en la iglesia. Entonces me hizo bien volver, me hizo bien encontrarme con mi familia, trabajar en mi iglesia local. Y dentro de mi iglesia local conocí un hermano que es dominicano, que ya nos conocíamos, él se casó con una argentina en nuestra iglesia a través de Canción, quedó aquí y conversando con él yo le empiezo a contar que eh, estaba orando por Centroamérica y que había tenido unos sueños. Y entre esos sueños yo soñé que estaba cantando y que había muchos niños negritos, pero no eran, o sea, yo tenía en claro que no eran africanos porque hablaban el español. Y entonces yo estaba cantando y en ese sueño yo estaba tocando un ukelele, una guitarrita pequeñita. Y yo hasta el momento yo no tenía eso. eh, y entonces en un momento yo dejo de cantar y uno de los niños me dicen, canta, canta chica, no dejes de cantar. Y entonces cuando yo le cuento eso, o sea, para mí no significaba mucho. Y él me dice, ¿sabes quién dice chico, chica, en vez de no sé, como nosotros decimos este, muchacho o chica? eh, bueno, en Buenos Aires dicen de otras formas y en Córdoba también, pero para mí es como que no significó mucho y él me dijo, mira, así dicen los cubanos, oye chico, oye chica, y, y si hablan el español quiere decir que son latinos, quieren decir que son caribeños y son negritos. Entonces él me dijo, mira,
yo te voy a dar una idea, porque para ustedes que están en Argentina, Centroamérica es todo lo que está en el medio, pero para nosotros hay una marcada diferencia, lo que es América Central y lo que es el Caribe. Y él me decía, todo es diferente. En América Central, eh, ellos son nativos mezclados con españoles, son pequeñitos, por eso la mayoría de Centroamérica tienen rasgos casi indígenas, son pequeñitos, tienen diferentes dioses, tienen diferentes folclore, tienen diferentes comidas, pero todo lo que es la parte del Caribe son africanos, o sea, traídos de África, esclavos, mezclados con los españoles. Por eso están los mulatos, por eso su música es diferente, su comida, su contexto físico. Eh, entonces él me dijo, yo te aconsejo que si quieres entender a qué país Dios te llamó, eh, hagas una lista y dividas América Central y el Caribe y pongas los países y empeces a orar y así Dios o sea, ya tenés como un grupo más reducido, ya después Dios te puede ir marcando y puede hacer como una lupa en un lugar y ya vas reduciendo posibilidades. Y yo le hice caso apenas llegué ese día, hice toda la lista, empecé, y al mes de estar orando así, una amiga mía que tiene una fundación en Córdoba con su familia, puso una imagen en Facebook que decía todos por Cuba. Y entonces ella dijo, si querés ser parte, escribime. Y yo le escribí al momento, pero la intención, yo nunca pensé en ir a Cuba ni nada. O sea, yo solo la escribí porque era mi amiga y porque tuve la intención de ser parte, de ayudar. Como el pensar, es decir, yo puedo recolectar cosas en mi iglesia, en la ciudad y ayudar a lo que vayan a hacer, que puedan llevarlo. Cuando yo le escribo, ella me envía audios contándome todo lo que iba a hacer. Y cuando ella me contó todo lo que iba a hacer en Cuba, yo le dije, no, yo quiero ir, yo quiero ser parte. Mm, Creo que ese día fue el día que yo dije, Dios me llama a hacer algo en Cuba, pero de ahí al día que pisé Cuba pasaron 3 años. Pero en esos 3 años, ya luego fue una convicción mi llamado a Cuba. Pero creo que ese día que yo dije, voy, o sea, no te voy a ayudar recaudando cosas, yo voy, ese día fue en el que yo entendí que tenía que ir a Cuba. Amén. Y sabemos que, bueno, contaste que hiciste un viaje a Cuba, tuviste esa posibilidad por parte del Señor de pisar aquella tierra por la que tanto amás. De tu experiencia en ese país, ¿cuál fue el panorama social y espiritual que vos pudiste ver de primera mano? ¿Cuál es la realidad que atraviesa esa amada nación? Bueno, creo que Cuba es un país único en todos los aspectos. eh, Socialmente, hoy creo que puede estar un poco más abierto por el Internet, pero socialmente y políticamente está a un nivel muy parejo con Venezuela y con Corea del Norte. Eh, Cuando pasaron esos 3 años, yo me presenté con mi pastor, apenas terminé de hablar con mi amiga, me presenté y le hablé a mi pastor y le dije, yo, pastor, yo me quiero ir, yo quiero dedicar mi vida al llamado, a Cuba. Y entonces mi pastor me dijo, bien, ¿cuánto tenés para ir? Me dijo. Y yo decía, ¿cómo me puedes hacer esa pregunta tan terrenal, tan poco espiritual? Le decía yo, se supone que la iglesia tiene que apoyar las misiones, creer las misiones. Y entonces él me dijo, ¿tenés ahorros? ¿Estás preparada? ¿Tenés para la visa? Se necesitan 2 visas para estar en Cuba. La turística, que sale $70, y la religiosa, que sale $125. Sin la religiosa no puedes predicar, no puedes hacer nada en la iglesia. Eh, o sea que ahí ya
tenemos una buena cantidad de plata, además del pasaje y además de lo que iba a necesitar, porque yo quería estar 3 meses, o sea, lo máximo que dure la visa yo quería estar. De hecho, yo quería estar 1 año, pero no me lo permitía la visa. Y me acuerdo que mi pastor me dijo, mire, yo necesito que vos vayas y que vos te prepares para lo que querés hacer, que ahorres, que abras una cuenta, que hagas una suma de cuánto vas a necesitar, que hagas todos los papeles que tengas que hacer y al año hablamos. Me acuerdo que yo volví llorando a mi casa y estaba mal, pero yo estaba decidida que iba a ir. Entonces, yo, un consejo para todos los que tienen este tipo de charla con sus pastores o sus líderes, mi iglesia no tenía departamento de misiones, no tenía equipo de misiones, no tenía nada. O sea, mi iglesia estaba enfocada en una visión que es educacional para la familia, tiene como proyecto abrir una escuela cristiana aquí en Río Cuarto, la primera escuela cristiana. Entonces yo podría haberme como llenado, ¿no? De muchas cosas y decir, no, aquí no me van a enviar nunca, me voy a otro lugar o me busco una agencia que de hecho tenía la intención de entrar en el DNM porque era graduada de un instituto de la Unión y todo, muchas cosas, ¿no? Que tenía en la cabeza. Pero un consejo para todos los que viven este tipo de charlas con su pastor, no hay nada mejor en el plan de ser un candidato y a futuro ser misionero que es ser obediente. No hay nada mejor. O sea, Dios en su palabra dice que Él bendice a la obediencia, o sea, que el que es obediente le va bien. Tanto es en un plano físico con tus padres físicos como en los espirituales. Y creo que no hubo nada mejor para hacer que abocarme en mi iglesia local, poder movilizarla, volcar todo mi amor y todo lo que estaban haciendo dentro mío por Cuba, dentro de mi iglesia. Al siguiente año volví a hablar con mi pastor y mi pastor me dijo, espera 1 año más. Y me acuerdo que yo ya no aguanté irme a mi casa y me largué a llorar y yo le decía, no, porque y quiero compartir esto que dije cuando me largué a llorar, porque mi pastor dice que eso es algo que yo siempre tengo que compartirlo, porque sin duda alguna que hay muchos que sienten y piensan así, más cuando uno ha dejado, ¿no? Cosas, ha dejado universidad, estudios, trabajo para dedicarse a estudiar teología. Algo muy habitual que pasa después de graduarte es no saber para dónde ir, o sea, perder el rumbo como de tu vida, sentir que no servís ya para nada, o sea, que si no haces algo dentro de la iglesia no servís para más porque perdiste años, perdiste dinero también y sentís que tenés que dedicarle tu vida a Dios dentro de la iglesia, el ministerio, cosa que no es mala, pero a la vez te quita perspectiva de lo que Dios puede hacer con vos en donde te muevas, ¿no? En tu casa, en el trabajo, en donde sea, ¿no? Y, y me acuerdo que yo me largué a llorar y entonces mi pastor, él no sabía qué hacer y yo me largué a llorar y yo le decía, pastor, porque yo estoy perdiendo mis años, mi vida. Yo había, hacía varios años que yo me dedicaba a cuidar niños, o sea, no solamente cuidaba niños dentro de la iglesia, sino que los hacía también afuera como un trabajo. Y yo sentí, decía, no puedo creer que soy niñera cuando yo me he preparado en teología, yo podría estar siendo misionera en las naciones y yo sentí que estaba perdiendo tiempo, que estaba perdiendo los años, que estaba fuera de mi propósito, que no sé, que estaba desperdiciando mi vida. Y entonces me acuerdo que mi pastor me dijo, eh, mira, Pame, mientras vos sigas pensando así, no vas a viajar. Vos tenés que ser plena y tenés que ser feliz en Cristo, o sea, Él tiene que satisfacer tu vida. Así sea que vos seas niñera y que limpies la iglesia y que estés con los niños, pero tu felicidad y tu plenitud tiene que estar en saber que sos hija de Dios, que te ama,
y que tu vida tiene que reflejar a Cristo donde estés, o sea, así sea que tengas que ir y subir al colectivo y compartir tu silla con alguien en la parada de un banco, eh, donde sea, siendo justa, siendo íntegra, diciendo la verdad, así manifestas a Dios. No es el ministerio lo que refleja a Cristo en tu vida, sino tu caminar diario. Y me acuerdo que él agarró una hoja y puso la fecha, puso su nombre, él es abogado, así que es como que a él le gusta hacer todo legal, y me dijo, ¿vos estás segura que vos querés ir a Cuba? Sí, yo estoy segura. Y, bueno, me dice él, aquí vamos a poner la fecha, tu nombre, esto, y vamos a detallar esta reunión y al final vos vas a tener que firmar. Entonces yo no entendía, ¿no? Qué era lo que iba a firmar, pero yo te aseguro que estaba dispuesta a firmar lo que sea. Y entonces él me dice, yo voy a detallar aquí lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, que aquí Pamela Corbalán eh, está diciendo que está segura de irse a Cuba, de ser misionera, bueno. Y entonces lo vas a firmar, y yo también. Y esto yo lo voy a tener como una prueba de que si a los meses, o sea, ahora yo te pido que esperes un año más, y si pasan unos meses o pasan unas semanas y no sé, vos conoces a un chico en la iglesia y me venís a decir, pastor, bueno, me parece que voy a orar por misiones desde aquí, voy a apoyar desde aquí a Cuba, le voy a mandar ofrendas, o si vos encontrás muy buen trabajo y entonces, vos pensás que tenés que mandar unas buenas ofrendas desde aquí a los misioneros, yo te voy a mostrar el papel. Vos estás convencido, o sea, tenés la convicción de que es lo que vos tenés que hacer. Y yo, obviamente, le dije, sí, sí, sí. Bueno, firme. Y al año siguiente volví a ir a la misma fecha y ahí sí ya me autorizaron a poder ir. Pero yo doy gracias a Dios porque yo no estaba lista para ir cuando yo sentía ir. Yo pasé por un proceso en el que yo crecí en mi conocimiento de dónde iba a ir, qué es lo que iba a hacer y aún un proceso de madurar, ¿no? En mi visión en cuanto a Dios y en cuanto a lo que Él quería de mí. Y yo pude irme en paz sabiendo que lo que yo iba a hacer en Cuba no iba a ser eh, como pesado por el Señor y como que eso iba a ser como mi evaluación, sino que yo ya ya era amada, ya era aceptada por Dios y lo que yo iba a ir a hacer en Cuba iba a ser una muestra de mi agradecimiento a eso. Y verdaderamente Cuba es una nación única. eh, el- Creo que mucha gente se queda con la visión de que Cuba es un país con bellas islas, con hermosas playas, con gente que anda, ¿no? Tocando los bongos y las maracas y te sirven un trago y te hablan así como todo, eh, como con confianza y cantando. Y creo que es una visión totalmente limitada a lo que verdaderamente es un país con un gobierno comunista hace más de 60 años. A mí, las cosas puntuales que hablaba hace unos días con unos amigos que me marcaron fue el hecho de que yo estudié mucho acerca de la visión de paternidad, ¿no? Que nosotros tenemos hacia Dios, de los atributos, de los nombres de Dios, que fueron como revelándose a medida que pasó la historia y Dios se iba revelando a sus hijos y a su pueblo como proveedor, después como protector, después como un padre, como un señor, y después, ¿no? Al final en Apocalipsis termina diciendo que Él es el Cristo, el que va a volver. Entonces, es como que en la historia Dios se va revelando de ciertas formas con todo lo que Él es, con sus atributos, y todos esos atributos son los que nosotros honramos cada vez que le adoramos, cada vez
alzamos nuestra mirada hacia Él o aún cuando oramos, y son los que entablan esa comunión. Y cuando yo empecé a estudiar la historia de Cuba y aún cuando yo fui, me quedé muy impactada de cómo eh, el gobierno en sí, o sea, como las figuras, como los Castro, como el Che Guevara y todas esas figuras que muchas veces hoy vemos aún en nuestro país que son como enaltecidas, ¿no? Ellos, en Cuba, el gobierno dice que ellos son socialistas. Ellos nunca admiten que son comunistas, pero la verdad es que el país vive en una dictadura hace más de 60 años. Y es impresionante cómo desde el gobierno ellos tomaron los nombres de Dios y las formas en que Dios se relaciona con nosotros, las tomaron para ellos. Y es impactante porque cuando yo conocí a un par de niños, les hacía algunas preguntas para saber cómo era su vida normal en Cuba. Y ellos me contaban que ellos escriben la fecha y, por ejemplo, ellos ponen 15 de octubre del año 60 de la revolución. O sea, ellos no ponen la fecha como nosotros. Es como que eh, los rebeldes, porque ellos se hacen llamar así, los rebeldes eh, comunistas de Cuba, ellos marcaron la historia como ellos, o sea, como ellos consideran que empezaron a vivir, ¿no? Nosotros entendemos que fue Cristo que marcó la historia, antes y después de Cristo, y entendemos que fue porque así lo ha hecho con nuestra vida también. Entonces ellos tomaron eso, eso es una estrategia eh, bien espiritual, ¿no? Que para el que no lo entiende lo ve como algo normal, pero ellos le enseñan al niño a pensar que la vida comenzó a partir de ese día que se tomó el poder y ganó la revolución. Otra cosa es que, por ejemplo, el servicio militar es obligatorio, no hay nada privatizado, nada, todo es estatal. Los niños en la escuela todos los días deben recitar un poema en veneración al Che Guevara y en veneración a los Castro. Y en ese poema ellos dicen, Fidel, mi padre, mi camino, mi verdad y mi luz. O sea, y yo me acuerdo que cuando ellos me decían eso, yo no podía creer cómo él tomó los nombres de Dios, o sea, hacerse llamar padre, verdad, camino, dirección, o sea, esas son cosas fuertes que adoctrinan al cubano desde niño. Luego ellos pasan muchas etapas, ¿no? En las que eh, muchos se rebelan y se van del país si tienen la posibilidad. Lo han hecho de miles de formas, todos conocen la historia de Cuba, al igual que el éxodo venezolano, las formas en que ellos, varias etapas de estos 60 y algo de años, han huido del país. Los menos afortunados son los que se van en balsa y después los otros se van de forma ilegal y van cruzando. Y hoy ya muchos tienen la posibilidad de que un familiar en el exterior pueda llevarlos, pero el que queda con una sensación frustrante, con una sensación de amargura, de resentimiento, de haber creído quizás en un sistema que prometía igualdad y equidad, cuando todos sabemos, lamentablemente, oro para que dentro de nuestro país también esa mentalidad no se haga a raíz, porque yo que he estado en Cuba te digo que ese sistema no funciona y me duele por ahí ver en mi país tantas banderas y tantos deseos, ¿no? Que nos volvamos un país así socialista cuando la igualdad no existe, siempre va a haber alguien que maneje las riquezas, que maneje el poder y que se reparta de forma desigual. Eso es una mentira, que todos vamos a tener una igualdad y que el pueblo todo va a vivir de una misma forma. Actualmente eso nunca se ha cumplido en Cuba y hasta el día de hoy no se vive tampoco igual. O sea, eh, también que la forma de vida les ha
les ha hecho sentir al cubano que es inferior en todo sentido. O sea, no solo que el gobierno les ha quitado muchas cosas, ¿no? Y hasta hace muy pocos años ellos estaban aislados, incomunicados, no los dejaban salir del país. Hoy les han hecho creer que tienen una libertad que casi no existe. El Internet es carísimo. Por ejemplo, para comunicarse ellos, el Internet sale unos $3 la hora y el cubano cobra $15 mensuales. Imagínate que el shampoo cuesta $10, o sea que ellos tienen que como de cierta forma elegir si se comunican, si comen, si se bañan. El dentrífico sale $10. Entonces es como que en este tiempo eh, hay como algunos sectores en Cuba que tienen familiares en Estados Unidos o en otros lugares. Entonces ellos son los que viven un poco mejor que el otro. O sea que el cubano normal es, o sea, cuando caminas por Cuba, ves una casa pintada, ves que tienen, que te pueden invitar a una comida rica, que tienen quizás un aire acondicionado. Bueno, es un cubano que tiene familiar en el extranjero, pero al lado vive en la máxima pobreza un doctor, un ingeniero, un arquitecto. eh, Tienen que vivir familias numerosas en un hogar para poder subsistir con lo que el gobierno les da. Eso es una metodología también, eh, una ideología que se está implantando mucho en Argentina, ¿no? Y lamentablemente es tan diabólica también porque es como empobrecer al pueblo y darle de a poco, ¿no? Para que dependan del sustento. Y entonces en Cuba hay una libreta que se llama libreta social y que te la dan cuando naces. O sea, es bien como de censar, ¿no? Como te la dan cuando naces y mientras sos niño lo busca tu papá o tu abuelo, a quien estés a cargo. Y entonces en esa libreta te dan 5 libras de arroz, 5 libras de frijoles, 5 libras de café, azúcar morena, porque ellos no tienen la blanquita como nosotros. Si hay un bebé en la casa, te dan unos sachets de leche por unos 4 años. A los 5 se le quita la leche al niño. Todo eso te lo dan gratuitamente por ser cubano. Entonces todos los meses ellos tienen que hacer colas inmensas de 3, 4 horas. O sea, es algo que yo también quedé muy impactada de ver cómo, o sea, la constancia que tiene el cubano o sea, a ellos todo les cuesta, o sea, es como que todo les cuesta. Desde que les hagan apagones de 8 9 horas de luz y estar en un calor impresionante sin luz, hasta poder recibir esa miseria de ayuda por, por nada y tener que hacer colas de 3 4 horas. Es como que, bueno, a ellos, es como que todo a ellos les cuesta, o sea, como que les tiene que costar todo, no puede ser algo fácil, ¿no? Tanto comunicarse, tampoco si ellos desean salir del país, todos, o sea, es como que tendrían que trabajar 3 vidas como para poder pagarse un pasaje, el pasaporte, y bueno, son muchas cosas, pero en sí, si algo de esto, de lo que dije, queda para alguien que quiera orar por Cuba, es que ellos están inmersos en un sistema que yo no soy como, no, no soy ilusa ni tampoco me creo en que en algún momento Dios va a enviar a alguien y va a libertar Cuba. No creo eso porque la palabra de Dios dice que todo va a ir peor y todo está yendo peor. Entonces, eh, solo creo que lo que ellos viven está forjando en el cubano un carácter y una resistencia que es en la gente en quien está como mi esperanza y mi convicción de que de ahí salga gente que afecte mundialmente, porque es como que ellos están
listos para salir al campo misionero, para hacer cosas para Dios, porque la vida que han tenido los ha preparado. Entonces, eh, para el que escuche esto, se oren por el cubano, para que su corazón sea sanado, restaurado, que no quede ningún tipo de dolor, frustración o enojo o odio hacia lo que han vivido y aún hacia las autoridades. Dios nos manda a bendecir a las autoridades, Dios nos manda a honrarlos, a respetar la autoridad y a confiar en que si están ahí es porque Dios permitió. O sea, nosotros realmente que no tendríamos muchas cosas, ¿no? Como para cuestionar, pero si hay algo que está claro es la palabra, y la palabra dice, Dios pone y quita reyes, o sea, Él es el que Él establece autoridades, y si vivimos lo que vivimos es porque Dios lo permite así. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros? Y yo creo que el cubano está listo para hacer muchas cosas fuertes para Dios y más para estos tiempos que se vienen. Eh, Creo que en los últimos tiempos va a hacer falta gente que no le tenga miedo a nada, no tenga aún temor de pasar un poco de hambre o calor o lo que sea por amor a Dios. Y entonces oro por el cubano, por el Hijo de Dios que está en Cuba. Amén. ¿Y qué visión, más o menos que nos has contado, pero quizás si puede ser más detallado, y qué proyecto Dios puso en tu corazón para que el día en que salga definitivamente a servir a Cuba, llegues adelante en aquel país con el fin de que este mensaje de salvación pueda alcanzar aún a aquellos cubanos que no le conocen, ¿no? Bueno, al principio mi trabajo en Cuba iba a ser un trabajo de acompañamiento. Yo iba en los 3 meses que fui, yo fui en el 2018 y volví en el 2019, estuve 3 meses, diciembre, enero y febrero, y mi trabajo como que fue variado porque yo fui a apoyar a iglesias, pero sí tenía una visión clara de qué es lo que yo no iba a hacer, porque algo que me quedó muy marcado desde que era muy chica era el hecho este de que cuando recibíamos misioneros en nuestras iglesias o aún cuando estuve en el seminario, eh, algo que me hacía sentir como inferior era el hecho de que vinieran, dejaran una ofrenda y se fueran. Y bendigo a todos esos misioneros que nos ayudaron y que sembraron, ¿no?, en nuestros ministerios, aún cuando estuve en el seminario. Creo que Norteamérica podría pedir el seminario y lo podría llevar porque casi que lo construyeron. Pero algo que me dolía mucho era sentir que no les importaba mucho quién éramos nosotros, sino que venían como a cumplir con algo. Y eso era algo que yo no quería hacer en Cuba. Yo había leído y había estudiado mucho acerca de que ya el cubano sufría una baja autoestima, de que por años el gobierno los había discriminado y no les permitía, aunque tuvieran el dinero, entrar a un hotel o a una piscina, y solamente era para turistas. O sea que el cubano tenía que en su propio país ser discriminado, y el turista venía desde afuera con euros, con dólares y podía más que ellos. Entonces yo dije, yo no quiero ir, llevar dinero. Además, bueno, misionera argentina, no podía ir a dar dólares por todo. Pero algo que tenía claro era que yo no iba a ir y a dejar una ofrenda e irme, sino que yo quería mostrarles a ellos que a mí me interesaba quién eran ellos, conocerlos, y que si yo podía impactar una vida, para mí ya era suficiente eso. Con el tiempo, esos 3 años que yo esperé, entendí que también mi trabajo específico iba a ser con los niños, más aún por este adoctrinamiento y todo lo que ellos imparten en los niños desde que son tan pequeños. Yo dije, yo como iglesia, nosotros no nos podemos quedar atrás, nosotros también tenemos que forjar en el niño una identidad que aunque ellos les hagan recitar 1000 poemas, ellos sepan que Dios es su Padre, que Dios es su camino, que Dios es su verdad.
que el Che Guevara no les va a satisfacer y no les va a dar la plenitud que les va a dar Cristo en su corazón. Entonces yo es como que empecé a trabajar y ver cómo yo iba a trabajar con los niños. Entonces hice un plan, me preparé y una de las cosas que me pasaron antes de viajar fue que el grupo de jóvenes de mi iglesia me hicieron una despedida y me regalaron un ukelele. Y eso cumplió el sueño que yo había tenido, que estaba tocando un ukelele con los niños y yo todavía no sabía una nota. En el aeropuerto, yo me descargué un video en el celular y en el aeropuerto estaba practicando porque me decía, qué vergüenza, me van a decir que toque una canción, yo no sabía ni tocar. Y me preparé un traje, todo me ayudó, todo me ayudaron en mi iglesia, me hicieron un traje, me puse un nombre, Nina, y un personaje para los niños, y preparé todo un programa para hacer como, no, no una reunión de niños normal, sino que lo que yo quería era poder conectarme con ellos y contarles una historia bíblica que en específico yo había elegido la historia del hijo pródigo, pero yo quería terminar ministrando a los niños, o sea, yo quería terminar orando por ellos, ministrándoles a cada uno y que les quedara claro que ellos eran hijos de Dios. Entonces, como que eso era algo primordial para mí y luego sí sabía que iba a compartir con la gente, con la iglesia. Y otra cosa que me marcó mi viaje y que se lo aconsejo para todos aquellos que están planificando un viaje exploratorio. Veo que hoy hay como un encender diferente que había antes, ¿no? Antes es como que era o te decidías o no por ir como misionero y hoy está esa posibilidad de hacer un viaje exploratorio. Pero un consejo de mi experiencia que yo viví para todos aquellos que vayan a hacer un viaje exploratorio, que no lo hagan, o sea, que no se dejen abrumar por una agenda, que hablen con su pastor de la iglesia local y si están en acuerdo a lo que se plantea, que al llegar tengan una reunión o que se sienten con el misionero al que van a apoyar y puedan como hacer un alto en la agenda de lo que van a hacer. Eso es algo que a mí me sirvió mucho y me acuerdo que los pastores que a mí me recibieron, eh, ellos tenían la visión de que los misioneros norteamericanos iban y qué hacían, o sea, por ejemplo, iban 3 semanas, una hacían un trabajo ministerial y las otras 2 estaban en la playa. O sea, y entonces en esa semana, porque querían conocer el país, obviamente, ¿quién va a un país lejano y como se restringe de poder conocer, no sé, por ejemplo, quién va a ir a Francia a hacer un trabajo misionero y no va a querer ir a conocer la Torre Eiffel? Entonces, como que ellos ya estaban muy acostumbrados a que se le plantee eso, como que querían ir a conocer Varadero, Los Cayos. Entonces, el misionero que hacía en una semana hacía una maratón de iglesias, maratón de actividades, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, hacían reuniones, 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 campañas, entregaban folletos, Biblias, regalos, ropa, no sé, ofrendas, y ya terminando esa semana, partían para la playa. Entonces, no sé, yo no puedo juzgar al que lo haga así, ¿no? Pero yo, mi planteamiento fue, yo lo hablé con mi pastor y esto es algo que mi pastor me planteó, porque yo tenía la idea de conocer lo más que podía de pastor, o sea, yo decía, si me llevan, o sea, 10 pastores por día, yo mejor, o sea, cuanto más pastores, más obras yo pueda conocer, mejor, más gente voy a poder conocer de Cuba. Y entonces mi pastor me dijo, eh, pero así no vas a poder hacer lo que vos querés hacer. Así no le vas a poder demostrar a una familia que vos querés saber quiénes son, que a vos te interesa cómo se sienten, cómo están, lo que están pasando. ¿En qué momento vas a tener una charla si vos tenés que ir y conocer 10 pastores en un día? Entonces, cuando él me dijo eso, él me dijo, 3 pastores. Y yo decía, ay, 3 pastores en 3 meses, está loco mi pastor, decía yo.
Y pero una vez más yo le hice caso. Y cuando yo llegué a Cuba, bueno, el bajar del avión fue todo un impacto para mí. Cuando se abrió la puerta y yo salí, no sé si fue que de aire acondicionado pasé al calor penetrante, húmedo de Cuba, pero fue una cosa así como que me chocó el espíritu, ¿no? Y yo me largué a llorar. Y una señora que estaba conmigo como queriéndome guiar porque se daba cuenta que estaba sola, me preguntaba si me pasaba algo, decía, no, no, estoy bien, estoy bien. Yo me quería un rinconcito sin que no parezca muy sospechoso para los militares. Y yo me quería un rinconcito y como decirle gracias, Señor. O sea, eh, yo en el avión había orado tanto y le había pedido a Dios que me marcara que era Cuba, porque yo le decía, Señor, tanto tiempo le he hablado a mi iglesia, a mi pastor pobre, que Cuba, y si no es, decía, yo tenía mucho miedo de que dejara, de que invirtiera tanto, ¿no? Y no me fuera. Y cuando yo llegué y yo sentí ese calor, y yo sentí como, no sé, no puedo explicar, no sé si fue una voz o el mismo espíritu que me dijo, o sea, para esto es que vos fuiste creado, o sea, todo lo que viviste, todo desde que sos chiquita te preparó para este día. Y yo me largué a llorar así tan, fue una cosa muy fuerte. Y cuando llego a la iglesia, bueno, me recibieron obviamente con comida y bueno, y me mostraron dónde me iba a quedar. Y a la tarde, después de descansar, ya como todos los que hagan un viaje exploratorio, tienen una reunión con los pastores para como ver el itinerario de lo que vas a hacer, dependiendo a la cantidad de días que vayas, ¿no? Pero mi consejo para todos los que vayan a hacer un viaje exploratorio es lo siguiente. Primero, si tienes la posibilidad económica y de tiempo, hacelo al máximo que te permita la visa, porque no sabes cuándo vas a poder volver a ir. Entonces, para tener una experiencia fuerte en el país donde querés ir, o sea, donde Dios te está llamando, lo mejor que se puede hacer es ir lo máximo que permita la visa, o sea, y si tu trabajo te lo permite, mucho mejor, o sea, si puedes sacar ese tiempo, en mi caso yo fui 3 meses, y para mí, o sea, yo me quería quedar más, para mí fue poco. Y lo segundo es que yo me senté ese primer día con el pastor y él tenía un itinerario que en el que yo no sé cuántos pastores iba a llegar a conocer en 3 meses, pero por lo menos eran 7 pastores a los que íbamos a visitar por día y en diferentes. Y me acuerdo que yo decía, bueno, Señor, vos ayúdame a decir lo que le voy a decir, porque yo ya estoy como, como protegida por mi cobertura, porque mi pastor ya me había autorizado, entonces yo le dije, yo solamente quiero conocer a 3 pastores. Y entonces el pastor me miró y me dijo, ¿estás segura? Porque haciéndolo así te va a quedar casi un mes para que puedas salir y conocer. No, 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 le dije yo, mi itinerario quiero que sea este. Yo quiero estar en una ciudad con una familia pastoral un mes cada uno, con cada uno. O sea, yo quería estar un mes con cada familia y entendía que en ese tiempo yo iba a poder conocerlos, iba a poder compartir, yo iba a poder visitar a los hermanos, conocer a la familia, a los niños, compartir con ellos. Yo había llevado todo para compartir con la esposa de los pastores, hacerle un peinado, hacerle las uñas, estar con los niños, cocinarles algo. Yo iba con toda la perspectiva de aprender cómo se manejaban los utensilios ahí y cocinar para ellos. Verdaderamente mi intención era pasar tiempo con ellos. Y les puedo decir que eso fue clave, clave porque marcó en ellos algo que ellos mismos después reconocieron de que no habían vivido y que aún para los hermanos, que yo fuera y yo me sentara con el mate con ellos y yo conversara, eso para eso ellos era algo que ellos no podían entender porque ellos decían, pero los misioneros siempre vienen un ratito y se van
y nunca están así con nosotros, con los hermanos, por decirlo así, con las ovejas. Y entonces como que eso rompe mucho, porque por ahí quizás no nos damos cuenta y nosotros entramos también en esa vorágine de agenda, ¿no? Después de volver y mostrar muchas fotos, pero ¿a cuánta gente hemos impactado? ¿A cuánta gente podemos decir que le dedicamos un par de horas de conversación y que pudimos llegar a un punto tan fuerte que esa persona se quebrantó y entendió de que Dios te llevó miles de kilómetros solo para hablar con ellos? O sea, eso solo se logra con tiempo. Entonces, eh, yo cuando pasaron esos 3 años que mi pastor me dijo que esperara, Dios me dio una palabra y me dio un lema, y es hasta que todos lleguemos. Y yo entendí que yo no iba a poder ir a paliar el hambre de África, de África, perdón, de Cuba, que yo no iba a poder ir a cambiar el sistema político, que yo no iba a poder ayudar a todas las iglesias de Cuba. Hasta último momento también Dios me mostró que yo no tenía la suficiente cantidad de ofrenda como para ir a hacer una diferencia en Cuba, pero que sí podía darle mi tiempo y darme a mí mismo, o sea, que yo me podía dar a mí misma todo lo que había vivido desde que era chiquita, todo lo que había aprendido, todo lo que había recibido, y yo lo podía dar en tiempo. Y cuando yo recibí esta palabra de hasta que todos lleguemos, cuando Pablo dice que o sea, esto es una carrera en la que vamos transitando todos, y no es de quién corre más rápido o quién corre más lento. O sea, cuando uno entiende eso, se da cuenta de que todas esas luchas, esas peleas, esa lucha de poder que a veces surge en la iglesia, esos celos, envidias, el pretender un mejor ministerio que otro, o el creer que porque estás en la plataforma sos más importante que el que abre la puerta, eso surge cuando vos no entendés que es una carrera hasta que todos lleguemos. O sea, que no es que interesa la destreza que puedas tener. Vos podés ser el mejor corredor y podés ser una luz que llegas primero, pero esto es hasta que todos lleguemos. O sea que si vos podés detenerte y ayudar al otro que está quizás un poco más lento o que le cuesta un poco más a llegar junto con vos, ganamos todos. En Dios no existe los parámetros que hay afuera, ¿no? No existe eso de que gana el más fuerte o gana el mejor. No, en Dios es todo diferente. Y en Dios es que si llegamos todos, ganamos. O sea, no hay una diferencia. Entonces, cuando yo recibí eso, yo dije, yo voy a Cuba para poder darle mi tiempo a las personas que vos me pongas, Dios, enfrente. Si es un niño, si es una familia. Y yo quiero que ellos puedan conocerte y puedan conocer aspectos tuyos que quizás no conocen y que yo sí, porque quizás dentro de mi iglesia, dentro de mi país, vivimos una libertad en ciertas cosas que me han dejado conocer más aspectos de Dios, de Cristo, de aún la libertad de poder adorarlo, de poder congregarme con sin tantas estructuras como quizás está establecido en Cuba, que todavía hay mucha religiosidad, ¿no? Y ellos, al haber estado tan aislados, permanecen muchas cosas que aquí ya casi ni existen en Argentina. Entonces, yo dije, yo quiero que ellos puedan experimentar lo que yo hoy experimento. Entonces, si vos me llevas, yo quiero transmitir eso. O sea, yo quizás al principio yo estaba muy afanada, y los que escuchen esto, de los que me conocen, van a decir que es verdad, y que yo no sé, yo quería, no sé, quería hacer, quería vender un riñón, quería hacer un montón de cosas porque yo quería llevar mucho dinero. Yo cada vez que investigaba más, cada vez que yo estudiaba más de Cuba, yo decía, ay Dios, ¿qué voy a hacer con esta plata que llevo? No hago nada. Y incluso para los que vayan a hacer un viaje exploratorio y, y un viaje misionero,
quiero que sepan que yo fui 3 meses a Cuba, millones, ¿no?, de miles de kilómetros de mi país, sin presupuesto para mí. O sea, sin un peso argentino, o sea, sin un presupuesto para mí. O sea, yo en mi bolsillo no tenía nada. O sea, yo fui con mi mate y que me regalaron una yerba fue providencia de Dios después, porque fue un equipo de Argentina, me regaló una yerba, pero yo fui sin presupuesto para mí. Yo fui 3 meses a comer como cubana, a tomar agua. Desde que yo llegué hasta que me fui, tomé agua de Cuba, nunca tomé agua mineral. Siempre comí frijoles, comí la comida en casas de familia con ellos. Nunca me fui a un hotel, nunca me fui a un restaurante. em, y no me fui a ninguna playa. Fui 3 meses a estar con los cubanos, o sea, me fui a estar con ellos, o sea, em, y, y me acuerdo que cuando yo me iba, ellos me decían, vos estás loca, ¿cómo vas a venir hasta aquí y no te vas a comprar ni un recuerdo? Y me acuerdo que agarré unas piedras ahí que encontré por ahí, em, y una familia, me acuerdo que me dio en una bolsa café y frijoles, y eso fue lo que traje. Y comparto esto porque a veces, en esta moda, porque viste que a veces todo tiene procesos, ¿no? Y cuando ya llega una etapa, algo ya se convierte en una moda. Y entonces ahora es como que está de moda hacer viajes exploratorios para llenar tu Facebook o Instagram de fotos, y ahí te estás sacando una foto con un cafecito en cierto lugar, y para, nuevamente, no juzgo a nadie porque lo haga, pero eh, a veces como que ponemos el foco en cosas equivocadas. Y, y, y si haces el esfuerzo, si tu iglesia local te envía, te bendice y aún hace el esfuerzo por ayudarte, y si no puede ayudarte, trabajar, ahorrar, abre una cuenta, como hizo mi pastor, me dijo, abre una cuenta, ahorrar, averigua cuánto salen las visas, cuánto sale el estar ahí y el ser de bendición para la familia que te hospeda y no ser una carga. Pero no vayas o sea, que el foco no esté en traer recuerdos, que el foco no esté en conocer los lugares turísticos después del país, que no esté en sacarte una foto en ese lugar mágico del lugar, porque decís, no puedo no ir a este lugar porque, no, es que la meta, la misión es donde Dios te envía, y tenés que hacer lo que Dios quiere que hagas y nada más. Ya después Dios sabrá si te manda algún día de viaje, de vacaciones, si te manda de luna de miel, no sé, eh, pero creo que en este sentido también, como jóvenes, no tenemos que perder el foco, no tenemos que perder el objetivo de lo que tenemos que hacer, y seguir dándole el valor a la persona, porque Cristo siempre le dio el valor a la persona. O sea, los sacerdotes, los fariseos, todo el mundo discutía con él y le decía, no, porque la ley, no porque es día sábado, no porque esto, no porque no porque la familia, porque Jesús, estás en la casa de un sacerdote, ¿cómo vas a hablar con tal? Pero él siempre honraba a la persona, siempre honraba, y le hacía sentir a la persona que era amada y que era valiosa. Entonces, creo que no tenemos que dejar eso de un lado, no tenemos que perder el hecho de que Dios sigue amando a las personas, no a la estructura, no a la agenda, no a las actividades también, porque por ahí uno dice, bueno, voy y no sé, el misionero me dijo que tengo que predicar en 30 campañas. No, bueno, pero quizás ese misionero necesita que pases una semana con él porque está sin fuerzas, porque está pasando cosas. O sea, también está bueno con el respeto, ¿no?, que se merece todo, y como te decía, mientras tu pastor de tu iglesia local te apoye en eso, como plantear esas cosas y poder planteárselas también al misionero, al que te invita o al que te recibe en el viaje exploratorio, porque muchas veces están necesitando eso y no lo saben. Entonces creen que necesitan a gente que venga con fuerzas y con energías frescas para poder hacer eventos evangelísticos, y quizá lo que necesita es pasar un tiempo
descansar y estar en contacto con alguien de su mismo país. Así que eh, actualmente ese es mi proyecto, se llama Hasta que todos lleguemos y está enfocado a la niñez. Eh, si bien ahora actualmente estoy ya con proyectos de formar una familia, de casarme con un cubano, si Dios lo permite, em, pero estamos orando para poder establecer algo que conecte Argentina con Cuba. Y mi intención es, si no pudo establecer una escuela en Cuba porque el gobierno quizás, no, el gobierno quizás no, el gobierno no va a permitir que haya otro tipo de educación, no hay nada privatizado, menos algo que dé una educación diferente, pero sí tengo como la intención de que haya algo establecido en cuanto a la educación y que esté enfocada a los niños. Entonces, para el que escuche esto, si quizás es maestro inicial, si es maestro de niños de jardín, si es profesor o aún si sabe algún oficio, eh, oren por esto. Nuestra intención es poder afectar a la niñez para que ellos crezcan y puedan aún involucrar a su familia y a su contexto y crezca otra generación de cubanos que no estén deseando irse, sino que crezcan ahí sabiendo que tienen una misión, afectar su entorno y afectar eh, a donde Dios los lleve después. Amén, qué experiencia, la verdad que Dios te ha puesto un proyecto muy grande en tus manos. Y esta pregunta que te quiero hacer va relacionada a lo último que has comentado, ¿no? Y la gente que nos esté viendo, ¿cómo puede ayudarte desde su lugar a aportar un granito de arena en tu proyecto? ¿Cómo puede ser parte, si alguien se quiere involucrar en apoyar a Pamela, en su proyecto misionero a Cuba? ¿Cómo ellos pueden hacer para aportar, que sea de los medios que vos dispongas? ¿Cómo pueden contactarse con vos? Bueno, lo principal es que puedan estar orando, que puedan orar, porque yo creo, y lo viví cuando fui a Cuba, viví una experiencia en la que yo sentía que estaba mi iglesia conmigo. En cada lugar donde estaba yo viví momentos en que vi milagros, provisión, eh, cuidado, y yo les escribía cuando podía conectarme por internet, porque eso también fue como, me podía conectar una vez a la semana, y yo les decía, yo lo siento, gracias, porque yo lo siento que están orando por mí, que están cubriendo. Entonces, la oración, nosotros ahora estamos viviendo en mi iglesia un mes donde estamos orando por una familia que está en África. Y yo les decía, o sea, no hay nada más hermoso que ellos, que no son de nuestra iglesia, o sea, que ni siquiera nos conocían, puedan sentir que nosotros estamos orando y respaldándolos, porque eso es lo hermoso de ser cuerpo, que no sabemos quién puede estar orando por nosotros o apoyándonos por solo hecho de ser hijos del mismo Padre. Entonces, orar es una tarea que todos tenemos en este rol de misiones, o sea, todos debemos orar por el misionero que está en el campo, por aquel que aún está en proceso de prepararse. También pueden contactarme por mi Facebook, Pam Corbalán, me pueden escribir y ahí podemos como entablar una conexión. Y ahí, o sea, yo actualmente estoy trabajando en el equipo de misiones de mi iglesia local. Entonces, si alguien quiere involucrarse, yo paso el contacto de mi iglesia. Si quisieran, por ejemplo, ayudar económicamente para que yo envíe ofrendas a Cuba. Actualmente, por esta cuarentena, lo que yo estoy haciendo es tratando de juntar un monto, porque es tan difícil enviar de a $10 a Cuba, que entonces es como que necesitamos juntar un monto para poder hacer una ofrenda, y aún como está el dólar en Argentina, pero mi proyecto con los niños es que por lo menos una familia argentina apadrine a un niño cubano. Su, la familia cubana cobra $15 mensuales. Entonces, si alguien,
si alguien que esté escuchando esto dice, yo quisiera donar $5 o $10 anuales o mensuales, como lo sienta, para un niño, o sea, creo que mm, no solamente va a marcar su vida económica, sino que puede entrar en contacto con la familia de ese niño, conocer su realidad. Yo soy una convencida de que cuando uno comienza a conocer la realidad de otro país, de otro lugar, uno cambia su perspectiva de cómo vive su vida después. Ya deja de quejarse por pavadas y quizás eh, empieza a valorar lo que tiene, las cosas que tiene en su casa, su familia, aún la libertad que tenemos en Argentina, que aunque a muchos no les guste cómo se está dirigiendo el país, tenemos libertad de culto, podemos evangelizar, podemos hacer cosas al aire libre. Ahora por la cuarentena no, pero podíamos hacer adoración pública, cosas que en Cuba esos son, o sea, eso no existe. Entonces, pueden hacerlo de esas formas. Contactarse conmigo por Facebook y ya yo luego después puedo contactarlos con mi iglesia si quisieran aportar algo a este proyecto. eh, y sumarse, si también, como decías vos, si algunos sienten un llamado especial a Cuba, pueden escribirme y yo puedo ya contactarlos con pastores, puedo contactarlo con iglesias que los pueden recibir, que eh, pueden aprovechar sus dones y su profesión aún para bendecir a Cuba. Así que ellos están, si hay algo que caracteriza al cubano es su caridad, o sea, son gente totalmente amables, son carismáticos, son alegres, comparten lo que tienen. Todas las familias que a mí me han recibido me han brindado de lo que tenían y yo siempre me he sentido en familia, nunca me he sentido una extranjera, nunca me he sentido una extraña. Y otro punto a nuestro favor es que el cubano ama al argentino. Entonces eso es un punto a favor porque, bueno, algo bien hizo el Che Guevara. Eso es algo, no sé, eso es algo que Dios lo puso así, a diferencia de otros países que yo tengo amigas misioneras en Chile y pues, no somos tan queridos en Chile, pero en Cuba hasta los militares me favorecían en donde estaba porque ellos aman y respetan mucho al argentino, así que eso es un punto que tenemos que aprovechar como argentinos, tenemos que aprovechar, y Cuba es el lugar, o sea, para los que no sabían de historia, Colón llegó a Cuba y desde Cuba colonizó todo. Entonces, eso también tiene que marcar en nosotros un punto en todo el Caribe, o sea, para aquellos que quizás tienen un llamado a alguna isla del Caribe, a Centroamérica, o sea, Cuba es un punto muy importante en lo que es el Caribe, Centroamérica, eh, y bueno, creo que aliento a todo aquel que escuche esto a que haga un viaje exploratorio. No sé si a Cuba, pero a cualquier lugar, a cualquier país, hagan un viaje exploratorio que nunca van a volver a ser iguales. Amén. Y bueno, ya como para ir concluyendo esta entrevista y para dejar un mensaje concientizador, ¿no? Para la gente que nos está viendo y quizás, bueno, tiene una noción acerca de lo que es las misiones y qué significa y todo esto, pero yo te quiero hacer una pregunta básica para el que ya está sumergido, que sabe de las misiones, ¿no? Que lo vive, pero para compartir con la gente que por ahí no tiene mucha idea, ¿por qué es tan importante las misiones? ¿Por qué es necesario que todo el pueblo del Señor nos involucremos en esta tarea? Yo creo que siempre he escuchado que decían que misiones es el corazón de Dios. Y después con el tiempo leí un libro que, no sé, para los que quisieran leerlo, se llama Las Pasiones del Corazón de Dios, es de Mariano Senegal, y habla de 7 pasiones de Dios: la iglesia, la venida de Cristo, Israel, los perdidos, las misiones, las naciones, perdón, está ahí como naciones, y no me acuerdo las otras.
Y cuando yo leí eso dije, o sea, no es solo las naciones, o sea, Dios tiene pasión por muchas cosas, por los perdidos, por su iglesia, por el cuerpo, por Israel, o sea, no hay que como que poner en un listado, ¿no? Como decir, Dios es solo Israel. Viste que hay gente que empieza como a indagar en algo y absolutiza todo, ¿no? O Dios ama a los perdidos y critica en la iglesia cuando se está comenzando a invertir tiempo en un discipulado o en enseñar, y entonces esa persona se enerve porque dice, no, ¿cómo puede ser que dediquen tanto tiempo a enseñar y estudios bíblicos y si se está perdiendo la gente, hay que salir a evangelizar? Sí, Dios ama a los perdidos, pero también ama a su iglesia y quiere que su iglesia estudie las palabras. También ama a Israel. Entonces es como que hay pasiones en el corazón de Dios y así como es en una relación, cuando uno empieza a conocer a alguien y se enamora, uno comienza a amar muchas veces lo que ama esa persona. No quiere decir que uno muchas veces haya tenido ese amor, quizás por eso, pero por conocerla y por amarla, comienza y adopta esas pasiones que la otra persona también tiene. Y lo mismo es con Dios, o sea, cuando lo vamos conociendo, vamos amando lo que Él ama. Y algo que Él ama es las naciones, o sea, en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, hay evidencia de que Dios ama a las naciones y que algo que también me impactó mucho, que como que me hizo así la cabeza, fue cuando yo escuché que Dios no estaba, o sea que, ¿viste cuando dicen en algún eslogan o en alguna reunión, Cuba para Cristo, Argentina para Cristo, Chile para Cristo? Y Dios no está interesado en ninguna nación, Él tiene la suya y es por la que Él va a venir a buscarnos. O sea, Él va a venir por una nación que es su iglesia, o sea, y dice que toda lengua y toda tribu y de toda nación le van a adorar. O sea, Él no está interesado en que todos los chinos, o sea, que China sea para Cristo, que Argentina sea para Cristo. Él está interesado en que dentro de Argentina los hijos de Dios respondan a su voz. Entonces, cuando yo también escuché esto, fue como, entonces no es que yo tengo que volverme loca y afanarme porque todo Cuba sea para Cristo. Yo lo que tengo que hacer es ir a hacer lo que me toca hacer. Y ahí me voy a encontrar con otros que también amen a Cristo. O sea, yo voy por los hijos de Dios que hay en Cuba, no por Cuba. Porque Cuba es una nación caída como todo lo que es terrenal, todo lo que es terrenal está caído, está corrompido y encima todo va a pasar. Mi labor ahí es por la gente que va a entregar su corazón a Dios y que va a ser parte de su iglesia. Entonces, si hay algo que tenemos que tener en claro como iglesia, es que Dios no va a venir por mi iglesia local, o sea, por tu iglesia, o sea, y ahí cuando entendemos eso, también se van y se pierden esas peleas ministeriales, eso de pelear por mi puesto, que nadie me agarre mi lugar, que nadie me saque de donde estoy. Se pierde eso también de peleas de iglesias contra iglesias. Pues si al cabo todos somos partes de un cuerpo y Él va a venir por todos, o sea, no va a haber distinción de iglesias, no va a haber distinción de países, de idiomas, ni nada, o sea, va a ser solo que que reconozcas que Jesucristo es tu Señor y que vives en integridad. Entonces, para todos los que crean que misiones es algo para algunos nada más, quiero que puedan preguntarse en su corazón si están amando todo lo que Dios ama. Y en esa búsqueda de amar lo que Dios ama van a descubrir las naciones y van a apasionarse y a encenderse como nunca. Creo que si hay todavía hijos de Dios dentro de una iglesia o dentro de una congregación que todavía no le han encontrado el sabor a la vida cristiana, todavía no le han encontrado quizás la plenitud a lo que hacen y sienten todavía que están frustrados porque no pudieron estudiar una carrera o que no tienen el trabajo que quieren o que no alcanzaron esa relación o ese ministerio que querían, creo que es hora de empezar a amar, o sea, de buscar amar lo que Dios ama.
y en esa búsqueda te vas a encender y te vas a apasionar, porque es imposible acercarse a Dios y no apasionarse, o sea, pues Dios es, Él ama con pasión, Él ama y, no, y dice que Él es como sus ojos son como llamas de fuego, porque Él nos ama con un deseo tan profundo que arde por nosotros. Entonces, cuando vos te acercas a Él, es imposible que te mantengas frío y te mantengas intacto, o sea, te vas a encender, te vas a apasionar y vas a hacer lo que haces quizás en tu iglesia hoy, que quizás seas el conserje, pero vas a ser el más apasionado de todos los conserjes, de todas las personas que abran las puertas, vas a, no sé, vas a apasionar a aquel que entre y va a querer volver solo por la forma en que lo abrazaste. Bueno, ahora ya no se puede abrazar mucho, pero la forma en que ames, eso hace la diferencia. Así que creo que eso puede resumir lo que me preguntaste. Amén, sí, y vos sabés que justo estaba buscando algún versículo como para cerrar, viste, añadir algo que inquieta a la gente, ¿no? Y estaba leyendo en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, que dice, después de esto había mucha gente de todos los países, de todas las razas, idiomas, pueblos, que eran tanto que nadie los podía contar, cuenta Juan, ¿no? Estaban vestidos de pie delante del trono y del cordero, vestidos con ropas blancas, en sus manos llevaban rama de palma y gritaban con voz fuerte, nos ha salvado nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también el cordero. Y el mensaje que vos nos acabas de dar, ahora que lo leo, está muy relacionado. Quizás no van a ser alcanzadas muchas naciones, sino que Dios de cada nación va a elegir la gente que va a ser salva, ¿no? Pero para que esto suceda, tenemos que entender como pueblo del Señor, como bien vos nos decías, que nos toca a nosotros, nuestra parte, hacerlo, ¿no? Tenemos que involucrarnos en las misiones. Quizá la gente que no esté viendo, no mucho tendrán un llamado para ir al extranjero, como es en tu caso, pero sí se tienen que involucrar orando, sí se tienen que involucrar dando una ofrenda, concientizando, ¿no? Y yo a los hermanos que nos están viendo y nos van a ver, les animo a que tengan la vida de Pamela presente en sus oraciones, que oren por ella, por su llamado, por el proyecto que Dios puso en su corazón para llevar a cabo en aquella nación de Cuba, ¿no? Así que gracias Pamela por estar con nosotros, gracias por haber accedido a compartir de tu llamado, de lo que Dios ha depositado en tu corazón con nosotros y bueno, y abrir tu corazón, ¿no? Para que te pudiéramos conocer. Así que muchísimas gracias y estoy seguro de que tu testimonio, de tu llamado, van a inspirar a toda la gente que nos vean por las distintas redes sociales y aquellos que tienen llamado y por ahí lo tienen oculto, por ahí no se animan a dar el paso, a través de vos, que Dios lo va a inspirar y lo van a incentivar a que dé ese paso de obediencia. Así que muchísimas gracias, Pamela. Gracias a todos y como decías vos, solo es animarse y dar ese paso. Les animo a que hablen con un líder, que hablen con un pastor y que antes de hablar oren para que Dios prepare su corazón para las respuestas. Y por sobre todas las cosas, obediencia, humildad, entender de que Dios se maneja con autoridades y que quizás no siempre vamos a escuchar lo que queremos escuchar, pero si fuimos con un corazón humilde, obediente, y oramos y buscamos al Señor, siempre Él tiene algo especial en ese proceso para enseñarnos. Así que todo es mejor en el tiempo de Dios. Amén. Así que gracias, Pamela. Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde San Luis hacia Córdoba. Que Dios te siga usando grandemente, que siga usándote grandemente, que siga prosperando tu ministerio y que use tu vida de manera grande. Así que un abrazo fuerte. Y para toda la gente que nos vaya a ver, les mando también un abrazo fuerte. Involúcrase en las misiones, es una tarea para todo el pueblo del Señor, como decía Pamela, no es para unos pocos, no es para un grupo de élite o para unos súper iluminados, ¿no? Es para todos por igual, así que bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima entrevista misionera. Que Dios le bendiga mucho.